Muy buenas noches, estimados participantes, y muy buenas noches, estimada doctora Esther Ángeles. Sean cordialmente bienvenidos a nuestra primera sesión del seminario especializado en Derecho Laboral, con especial enfoque en el análisis de casos prácticos y jurisprudencia. En este seminario contaremos con la grata participación de la doctora Esther Ángeles Solano, quien es magíster en Relaciones Laborales, licenciada en Derecho con amplia experiencia de más de 10 años en el ámbito del derecho laboral, brindando asesorías a empresas de los diferentes sectores económicos, en consultoría y representación en juicios y procedimientos administrativos ante autoridades de gobierno. Asimismo, la doctora Esther Ángeles es directora fundadora en estrategia laboral, consultora especializada en derecho laboral y relaciones laborales. Estimada doctora, le cedemos el pase para que pueda dar inicio a su ponencia y sin más que ello le reiteramos el agradecimiento por estar presente en nuestro seminario de Derecho Laboral. Buenas noches con todos. Gracias por haberse unido a este seminario organizado por B-Lawyer. Encantada de estar con ustedes. Voy a compartir mi presentación para que podamos empezar a conversar acerca de este asunto que es el cálculo de beneficios sociales, que sin duda vamos a darle un enfoque práctico, pero de carácter global, porque seguramente en sus prácticas como abogados, sea que tengan una actividad formativa todavía, o sea, como propiamente practicantes, o sea que ya estén ejerciendo profesionalmente, el cálculo de beneficios sociales tiene detrás un trasfondo mucho más complejo que el mero cálculo, ¿no? Que en muchos casos, cuando somos parte de auditorías en el ejercicio profesional como abogados, podemos hacer la revisión de los cálculos, pero realmente hay detrás también toda una estrategia que debe ser de cumplimiento formal respecto a ciertas obligaciones, ciertos detalles, justamente para evitar incurrir en estas infracciones a las remuneraciones que tenemos en la legislación, ¿no? Específicamente en el Decreto Supremo 019-2006-TR, pues tenemos una serie de infracciones las cuales realmente nos posicionan como abogados en la obligación de no solo ver el asunto de los beneficios sociales y generar las remuneraciones desde el cálculo, que inclusive es manejado regularmente por contadores, sino que además también necesitamos enfocarnos desde el aspecto formal. Las entregas de las boletas, las hojas de las liquidaciones, como son aquellas correspondientes a las CTS o a las utilidades, son documentos que realmente sirven para acreditar cómo es que estamos calculando. Y de cara a una inspección o a un juicio, podamos inclusive hacer una revisión. Sin duda, la acción preventiva es importante, ¿no? No hacer este tipo de revisiones solo cuando exista, pues, una fiscalización o un juicio. Pero en el transcurrir de un área de recursos humanos o en la contratación de la asesoría legal, no siempre se prevé la auditoría al cálculo de los beneficios sociales, ¿no? Salvo que exista por ahí algún due diligence, que son estas famosas auditorías para que una empresa pueda acceder a un financiamiento o a una venta como empresa. Pero ya vemos que de cara a las autoridades, estos incumplimientos formales están calificados desde lo leve, pero también cuando se tratan ya de incumplimientos que están vinculados al pago inoportuno o incompleto, pues, de beneficios sociales o remuneraciones, ya pasan a ser infracciones graves o inclusive muy graves, ¿no? Cuando puedan estarse calificando como discriminación o actos de hostilidad. Con lo cual, es importante que si somos parte de una área legal y vamos a dar soporte al área de compensaciones de una organización,
sea interna o externa, ¿no? Esta área legal, partamos de saber que la remuneración es el íntegro de aquello que percibe un trabajador, ¿no? Es el ingreso que percibe un trabajador con ocasión de su trabajo. Y este ingreso puede tener conceptos que sean remunerativos o no. Así, aquello que se considera remunerativo de acuerdo a la ley es aquello que tiene un carácter contraprestativo, o sea, lo recibo con ocasión del trabajo que realizo y además tiene la facilidad de que puedo disponer de esto. Este carácter es importantísimo, ya que en la normativa existen en la normativa de CTS, particularmente, ya lo vamos a ver más adelante a detalle, pero aquí están en los artículos 19 y 20 del Decreto Supremo 001-97-TR, una serie de conceptos, los cuales son calificados como no remunerativos por mandato de la norma. Y esto es importante saberlo porque cuando diseñamos o se nos consulta sobre el pago de algún beneficio, tenemos que saber que en la medida que sean remuneraciones, pueden ser, si son remunerativas y son remuneraciones variables, pensemos en algún tipo de comisión especial que una empresa quiera diseñar, pues esta comisión, al tener carácter remunerativo, va a ser parte, por ejemplo, del cálculo de nuestros beneficios sociales. Y por eso es importante que cuando sepamos identificar aquello que es remuneración, sepamos que dentro de los ingresos que percibe un trabajador con ocasión del trabajo, habrán aquellos que sean remunerativos, ¿no? Aquellos que tienen estas dos características que acabo de mencionar hace un momento, es decir, que se perciben por el trabajo, pero además que son de libre disposición. Y en esa línea son parte del cálculo de los beneficios sociales. Esto es importantísimo, insisto, porque así podemos tener, por ejemplo, un bono anual, el cual la empresa crea. La ley no ha establecido que una empresa pague un bono anual, pero la empresa, en la medida que lo dispone así, este bono de tener carácter remunerativo se debe, por ejemplo, incorporar a razón de 1/12 al cálculo del monto a pagar por remuneración vacacional, ¿no? Como vemos entonces, tiene una incidencia. Lo mismo sucederá si es que, por ejemplo, tenemos comisiones. Pensemos que la empresa cuenta con vendedores y la empresa ha creado para, digamos, promover el desempeño de estos vendedores y que vendan con mucho más entusiasmo y logren mayores resultados, no solo una comisión, sino que hasta 3 comisiones, ¿no? Y de diferente periodicidad, pues todas estas, si es que se perciben por lo menos 3 veces durante un semestre, tendrán el carácter de remuneraciones computables en la medida, pues, que son percibidas de manera regular por el trabajador. Vemos entonces cómo esta comisión, si es remunerativa, bajo ciertas condiciones de tiempo, de percepción en el tiempo, en este caso mínimo 3 en un plazo de 6 meses, pasa a ser parte del cálculo de los beneficios sociales. Dejo entonces esta idea sobre la mesa porque un trabajador recibe, claro está, sus ingresos, pero dentro de esos habrá aquellos que sean remunerativos. Además, quiero recordarles algunas otras. La remuneración mínima vital actual es de 1.025 soles. Y en torno a este monto giran una serie de otros conceptos como son, por ejemplo, la remuneración mínima nocturna. Aquí quiero que puedan ustedes llevarse la idea de que esta remuneración mínima nocturna no significa que un trabajador va a percibir como mínimo 1.383 soles y que este monto y no más va a ser aquel que le corresponde si es que trabaja entre 10 y 6 a.m., ¿no? 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ojo, se trata de un mínimo, eso significa que es un piso, un trabajador que labore en ese horario y cumpla las 8 horas, debe recibir no menos de
este monto de 1.383.75 soles, que equivale a la remuneración mínima vital más un 35%. Pero si este trabajador gana pues 3.000 soles, 5.000 soles y trabaja en horario nocturno, pues ya no necesitamos hacerle un incremento de su jornada nocturna. Tengo algunos casos de algunos clientes a los cuales esto les causa cierta duda, ¿no? Siempre están pensando en que están pagando de menos, cuando en muchos casos realmente superan este monto, ¿no? Si obviamente tienes un trabajador que labora de 10 a 6 y gana 1.025 soles, pues sin duda tienes que hacer un incremento de la remuneración a 1.383 soles.75, ¿no? Porque es equivalente a la remuneración mínima vital más el 35%. Ya en otros regímenes especiales tienen otros conceptos, ¿no? Nosotros en adelante vamos a revisar ciertas reglas, pero sin duda existen regímenes especiales como construcción, el régimen agrícola, el régimen minero, donde ciertos beneficios tienen consideraciones, formas de cálculo diferentes y se regulan de manera específica, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso de construcción, en donde los beneficios sociales han sido dispuestos por una serie de resoluciones, así como convenios a lo largo del tiempo. Y en la actualidad se regula a través del convenio colectivo la actualización de los valores de este régimen especial, que tiene pues determinadas características y por eso rige de esa manera, ¿no? Ya volviendo a los conceptos no remunerativos, quiero comentarles que cuando tengan ustedes un requerimiento de algún área, específicamente pues recursos humanos, el área de compensaciones, y les consulten acerca de conceptos no remunerativos, sepamos que en estos artículos 19 y 20 están aquellos que no van a ser parte del cálculo de beneficios sociales, ¿no? Ni de ningún otro concepto que sea remunerativo, ¿no? Que se calcule en base a conceptos remunerativos. Entonces, si tu empleador, por ejemplo, te entrega una canasta de Navidad, ese costo va a ser considerado como no remunerativo. Ojo, no significa que no lo tengas que declarar en la boleta de pago, pero sí corresponde que sea no remunerativo. Y quiero hacer hincapié en un asunto que causa muchos problemas a muchas empresas. Suele suceder que regulamos, por ejemplo, bonos o gratificaciones extraordinarias u otros conceptos bajo la idea de que son no remunerativos, ¿no? Es más, les ponemos el mismo nombre que dice aquí el artículo 19. Les ponemos de nombre gratificación extraordinaria, los consignamos en la boleta de pago y tenemos la premisa de que son no remunerativos. Sin embargo, cuando se analiza el concepto y la razón por la que se paga, se puede advertir que son conceptos que se pagan a razón del trabajo y son de disposición del trabajador. Con lo cual, si bien formalmente lo estás declarando ante SUNAT y en tu planilla y en la boleta de pago como un concepto no remunerativo, siempre va a primar la realidad de aquello que vengas pagando. Si es un concepto el cual lo pagas por el trabajo y del cual el trabajador dispone pues para su libre uso, sin duda tendrá el trabajador esta posibilidad de reclamar, imagínate, ante SUNAFIL o ante el Poder Judicial, el reintegro del pago de los beneficios sociales que se calculaban en función a estos bonos, ¿no? Pensemos en que tengas una comisión de trabajo, o pensemos en un bono de destaque, por ejemplo. Tengo por ahí algunos clientes mineros que pagan bonos de destaque, ¿no? Y lo primero que me dicen es, bueno, yo le he puesto el nombre de bono y entonces este bono de destaque es no remunerativo, ¿no? Porque lo estoy pagando a título de liberalidad. Eso es en el plano formal. Inclusive en algunos casos se tiene la osadía de ponerlo también por escrito, imagínense en el contrato de trabajo o en
algún documento aparte, pero la realidad evidencia que ese bono realmente se paga con ocasión del trabajo que está realizando este personal minero. Pensemos en un técnico que ha sido destacado de una mina X a una mina Y, ¿no? O de su planta de operaciones principal, ¿no? Normalmente sede administrativa, a una sede ya operativa, y que solo se paga con ocasión del traslado durante los meses en que éste dure. Bajo esa lógica, sin duda, debe quedarnos clarísimo que ese dinero que recibe este trabajador es a propósito de su trabajo, con lo cual va a luego libremente disponer de ese dinero y hacer uso, pues, para sus diferentes gastos personales, familiares, ¿no? Con lo cual, ese es un concepto remunerativo. No se trata de un concepto no remunerativo. Y esto trae complicaciones, porque pensemos que nos toca pagar la gratificación de julio. Y durante todos estos meses, de enero a junio, se ha venido cancelando este bono de destaque. Este bono se ha pagado todos los meses, ¿no? Con lo cual es un concepto que ha sido regular. Se ha pagado más de 3 veces, ¿no? Como mínimo, perdón, 3 veces en el semestre que va a ser parte del cálculo de la gratificación, que va de enero a junio. Con lo cual, al no haberlo computado, en base a este concepto de bono de destaque, se puede pedir un recálculo de esa gratificación para que se liquide nuevamente ese cálculo de la gratificación en función a este periodo y se pague el reintegro correspondiente. Vemos cómo un mal diseño del concepto a pagar nos puede traer a colación este tipo de denuncias ante SUNAFIL, que de hecho, si no subsanas oportunamente cuando la SUNAFIL te da la posibilidad, puede devenir en una multa, o en el caso del Poder Judicial, pues en un juicio, ambos los cuales pues tienen sin duda un tema de honorarios detrás de abogados, y encarece pues la forma de gestión de la empresa, ¿no? Ya que la empresa va a tener que invertir adicionalmente en un abogado externo, o si tú eres parte del área legal interna, en invertir tiempos de trabajo en ese asunto. Cuando se quieren generar estas fórmulas que son contingentes a todas luces, yo sugiero que si tú eres parte del área legal o parte de la asesoría externa de una empresa, puedas evidenciarle claramente a tu cliente, y así sin duda salvaguardar tu reputación profesional, y dejarle claro pues que estos conceptos tienen otra naturaleza, y que más adelante de aplicar una estrategia de pago de ese tipo, pues puede afrontar este cliente o la empresa un juicio o una inspección ante SUNAFIL, ¿no? Esto es bastante relevante, ya que en muchos casos, si no se cuenta, no se transparenta esta información, solo se busca satisfacer aquello que el cliente solicita, puede traernos realmente complicaciones, ¿no? Malos entendidos con clientes terceros, y sin duda, pues, la falta de perspectiva completa de aquello que pueda ocurrir, ¿no? Es importante, y es algo que quiero compartir con ustedes, que siempre puedan tener una estrategia de aquello que asesora, ¿no? Que es parte de su asesoría. No basta entonces con dar la respuesta legal esperada, sino que es muy importante que pueda también presentarse los riesgos, las posibles contingencias que pueden surgir para la organización, de tomar una decisión que pueda resultar ilegal, ¿no? Como en este caso. Ya vemos entonces que otros conceptos como la participación en las utilidades son no remunerativos, y también el valor del transporte, pero ojo, solo cuando esté supeditada a la asistencia al trabajo y que razonablemente cumpla el respectivo traslado. Y aquí me quiero detener porque existen muchas empresas, ¿no?
y me ha ocurrido también en el caso de algunos clientes, que en la medida que tienen bienes o servicios los cuales pueden satisfacer a los trabajadores en el transcurso del día de labores, pues brindan estos bienes o servicios y consideran pues que el concepto es no remunerativo porque se da en el contexto del trabajo. Mucho cuidado con eso, ¿no? Quiero comentarles específicamente, por ejemplo, el caso del refrigerio, ¿no? Si tenemos una empresa que se ubica en una zona urbana donde los trabajadores fácilmente pueden tener acceso a alimentación, sea que la traigan de su casa, o sea que salgan a las instalaciones, restaurantes, comedores, tiendas cercanas, ¿no?, a la oficina y puedan consumir sus alimentos, en esos casos, pues, no se entiende cómo sería una condición de trabajo la necesidad de darle alimentación cuando existen todas las facilidades y posibilidades de que los trabajadores sí puedan satisfacer esa necesidad de alimento. Me explico más a detalle, ¿no? Comparémoslo con un trabajador que labora en un campamento minero. Sin duda ahí, cuando una empresa otorga, por ejemplo, un refrigerio a un trabajador que se queda 14 días en la mina y sale de descanso solo 7, ¿no?, que hace la famosa bajada, pues en esos casos tenemos que tener claro que es un trabajador el cual va a estar alejado de todo acceso a alimentación, ¿no? Si el empleador no le brindara alimentación en el campamento, el trabajador tal vez tendría que salir de la mina, del campamento, caminar quién sabe cuánto tiempo, seguramente no habrá pues un transporte fluido, ¿no? Tendrá que tirar dedo para poder llegar al pueblo más cercano y enterarse de que tal vez ni siquiera venden menú o que nadie le quiere preparar una comida para venta particular, ¿no? Entonces vemos cómo en ese caso, sí, esto es una condición de trabajo, porque existe una necesidad de la empresa de brindar ese elemento, bien, servicio al trabajador para que pueda cumplir con sus funciones. Y es así que, por ejemplo, en el caso del valor del transporte, se ha dicho que es un concepto no remunerativo, y así ha sido descrito en estos artículos, cuando esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado. Es decir, no le vas a dar al trabajador una asignación por transporte, pensemos de 100 soles diarios, cuando la oficina queda en la calle Las Begonias, en San Isidro, y el trabajador vive en Lince, ¿no? San Isidro y Lince son distritos colindantes. El monto de ninguna manera sería razonable, con lo cual se entendería claramente que el dinero que se paga por este transporte se paga en exceso, y de hecho el trabajador ya lo usa para sus usos personales, sus gastos personales, con lo cual no cumple esta condición de estar supeditada a la asistencia del trabajo, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. Y hago hincapié en esto porque luego de haber diseñado el pago de estos conceptos y determinar que no son remunerativos y que no forman parte del cálculo de beneficios sociales, tenemos la sorpresa por parte de algunas organizaciones de que les están, porque estos conceptos, entonces aquí quiero ser clara y enfática en que si tenemos en cuenta que un trabajador percibe un ingreso que paga la organización por su trabajo, habrá aquellos conceptos que específicamente en la ley habrán sido conceptos definidos como no remunerativos, pero tendrán la condición de tal y no serán parte del cálculo de beneficios sociales cuando realmente cumplan con las condiciones establecidas y pues
no se otorguen con ocasión del trabajo que se presta y no sean de libre disposición del trabajador, ¿no? Si yo le pago 5 soles a un trabajador para que lo use en la asistencia al centro de trabajo, se entenderá pues que es un monto que razonablemente puede cubrir un transporte, ¿no? Pero si el monto excede una suma de ese tipo, pues realmente puede ser esto discutible, ¿no? Otro de los conceptos que son no remunerativos y son bastante claros son las bonificaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimientos de hijos, fallecimientos y cualquier otra festividad, inclusive siendo consecuencia de una negociación colectiva. Y finalmente los bienes que la empresa otorgue a los trabajadores. Sí. Creo que Josefina Camacho tiene su audio prendido, no sé si quiere participar. Otro, creo que no nos comenta nada. Ok, creo que otro de los conceptos que también, bueno, realmente este artículo, este numeral, aquel que causa mayor confusión, ¿no? Y es que dice que todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones. Y se habla de movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en general, todo lo que razonablemente cumpla tal objeto. Recordar entonces que la razonabilidad siempre tiene que estar presente. Y esta razonabilidad significa básicamente que el monto que se paga al trabajador es un monto que satisface exclusivamente y de manera entera aquella condición que estamos cubriendo. Si es un vestuario especial que se necesita porque el trabajador es representante de ventas y lo han invitado a un cóctel donde se van a pues afianzar, exponer una serie de empresas a través de sus diversos representantes, sin duda el trabajador, si hay una etiqueta detrás que le exige ir con smoking, la empresa podrá invertir en ese vestuario, pagarle razonablemente el costo de ese vestuario específico, pero debe haber una razonabilidad entre el monto que se le otorga al trabajador, que debe estar cubierto por enteramente el monto de la factura, ¿no? De la factura que se vaya a emitir por ese gasto. Deben satisfacerse de manera íntegra, ¿no? Cualquier exceso puede ser entonces discutible. Y ya lo que les comentaba hace un momento acerca de los campamentos mineros y la alimentación, recordar que, así lo dice el artículo 20, tampoco se incluirá en la remuneración computable la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga condición de trabajo, por ser indispensable a la prestación de servicios, o cuando se derive de mandato legal. Ya vemos entonces que debe existir una necesidad de otorgar ese beneficio, ¿no? Si la alimentación no resultara obligatoria, pues sin duda puede obviarse la entrega, ¿no? Lo digo porque en muchos casos, y lo he visto en la práctica con clientes, se tienen plantas de fabricación, de elaboración de productos a los que se dedica la empresa, en los cuales de manera colindante tienen pues restaurantes, ¿no? Y también está permitido el acceso y la salida del personal durante el horario de refrigerio. Es decir, no hay ningún protocolo tal vez de salubridad o de algún estilo de esos que impida que los trabajadores abandonen la planta durante el refrigerio y consuman necesariamente sus alimentos en el comedor. Con lo cual, si no hay ninguna justificación de ese tipo y los trabajadores tienen acceso por sí mismos o a llevar su comida o a salir a comer en los restaurantes colindantes a una planta, por más que sea una planta y que pueda estar en una zona alejada de Lima, pero cuenta con en las inmediaciones restaurantes y centros de alimentación, pues
no se entiende con condición de trabajo si es que pagas un refrigerio. Y el concepto va a ser remunerativo y esto significa que se paga como si fuera tu sueldo, ¿no? O sea, para efectos de los cálculos que vamos a revisar en adelante, se entiende que es como tu sueldo, ¿no? Si es un monto que varía en el tiempo, habrá que dividir, sacar un promedio, ¿no? De aquello que se ha pagado. Pero realmente es, pues, un concepto remunerativo. Dicho esto, entonces, ya vamos a entrar al tema de los cálculos, ¿no? Vamos a revisar de manera ágil algunos de los beneficios sociales y supuestos específicos de cálculo, vamos a conversarlos para que puedan tener claro, ¿no? Esta fórmula básica para cada uno de estos beneficios sociales, ¿no? Sin duda, los beneficios sociales de la actividad privada, ojo, son la asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital. Actualmente la remuneración mínima vital es 1.025 soles, con lo cual la asignación familiar equivale a 102.50 soles. Ojo, si hubiese un convenio colectivo que regule la asignación familiar, este convenio colectivo no puede establecer un monto menor a la asignación familiar que está establecida en la ley, que es la que les acabo de mencionar, pero sí puede ser un monto superior, ¿no? Entonces ahí también, si es que ustedes son parte de una negociación colectiva, se han enterado que la empresa está en un proceso de negociación colectiva y se está pensando en el aumento de la asignación familiar, pues revisar eso, ¿no? Han surgido casos donde en el tiempo el sindicato y la empresa se habían dado cuenta que finalmente el monto de la asignación familiar resultaba en algunos casos, no para todos los trabajadores, pero en algunos casos menor a aquel que está establecido en la ley. Y me refiero a aquellos casos en los cuales, tal vez ustedes pueden haber escuchado, donde en convenio colectivo se establece, por ejemplo, que la asignación familiar se va a pagar por hijo a razón de 60 soles, ¿no? Y por cónyuge a razón de tantos soles. Si bien la asignación familiar solo está establecida legalmente para los hijos, hay casos donde las empresas, por convenio colectivo, lo establecen en función al número de miembros de familia y al número de hijos, ¿no? Inclusive incluyen a la esposa, y del resultado del cálculo, pues, salen montos que normalmente pueden ser superiores a los 102.50 soles, pero también han existido casos donde los montos resultan menores y eso trae complicación a las organizaciones. A veces no pasa que sea uno, dos, más de uno, dos o tres trabajadores, pero igual los trabajadores, si no se dan por enterados, eso va creciendo en el tiempo y pues imagínense, ¿no? Y no olvidemos que la asignación familiar también es parte de la remuneración que se toma en cuenta para calcular beneficios sociales. Gracias. A ver, Emir nos consulta, gracias por tu pregunta, Emir. Cuando un trabajador está en planilla y trabaja un mes y medio, ¿se le otorga el porcentaje íntegro el primer mes y el segundo mes proporcional a los días trabajados, o se le otorga el porcentaje completo en caso de renuncia? Muchas gracias por tu pregunta. A lo largo del tiempo, ha existido siempre la discrepancia entre si la asignación familiar se paga en función a los días efectivamente trabajados, es decir, yo trabajo 30 días y si trabajas los 30 días del mes te corresponde los 102.50 soles. O si es que, por el contrario, la asignación familiar se paga independientemente del número de días que hayas trabajado en el mes, ¿no? Es decir, si trabajaste 5 días, igual te corresponde el íntegro de la asignación familiar, siempre que tengas el vínculo laboral vigente. Ya sobre este asunto, tanto la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, quien se encarga de revisar el cumplimiento de obligaciones laborales, así como el Poder Judicial, a través de sus diferentes instancias, Corte
juzgados ordinarios, Corte Superior e inclusive Corte Suprema han establecido que la asignación familiar se debe pagar en función a el vínculo vigente, ¿no? Y el monto íntegro independientemente del número de días trabajados. Es decir, no hay que hacer una proporción de los días trabajados con base en el monto de la asignación familiar, sino que se paga de manera íntegra. Por más que hayas trabajado un solo día, debes pagar el íntegro de la asignación familiar. Gracias, María Rodríguez. Nos preguntas, y en caso contrario, si se trabaja más días, por ejemplo, el descanso semanal obligatorio, sin compensar, sino pagado. Gracias. En el caso, María, que por ejemplo, se trabajen más días, el porcentaje no cambia. Es tal cual. 10% de la remuneración mínima vital, que son 102 soles.50. Tú puedes haber trabajado, como bien señalas, en el descanso semanal obligatorio, pues se mantiene el pago de la asignación familiar en el monto legal. Salvo, claro está, ojo, que la empresa tenga o una política particular de pago en la cual establezca que si trabaja en descanso semanal obligatorio le van a dar pues un 30avo adicional, ¿no? Podría ocurrir. Yo no lo he visto en ninguno de mis clientes, ¿no? De empresas clientes, realmente sería bastante inusual, pero pudiese ocurrir. Y la otra opción es que en convenio colectivo se haya establecido algo diferente. Realmente tampoco lo he visto desde el lado de los convenios colectivos. Normalmente lo que sí se hace es pagar la asignación familiar en valores que están en función al número de hijos o miembros de la familia. Otro de los beneficios sociales que están establecidos en la normativa, ¿no?, del régimen de la actividad privada son las gratificaciones legales, las ETS y las vacaciones, que son aquellos que son, digamos, los beneficios sociales por excelencia. Pero tenemos también la participación en las utilidades. Justo, ¿no?, esta participación en las utilidades ya debe estar siendo determinada, ¿no? Cada empresa en estos momentos seguramente está elaborando su declaración jurada del impuesto a la renta, a determinar si es que ha obtenido utilidades netas durante el ejercicio gravable del 2022. Y eso le permitirá saber en adelante, una vez que haya hecho la declaración y se determine que tiene utilidades netas, si es que contando con más de 20 trabajadores, le corresponde pues distribuir utilidades, ¿no? Tratándose de una empresa pesquera, industrial, de telecomunicaciones, ¿no? Y no siendo parte pues de las empresas que están exceptuadas, como son las cooperativas, las empresas autogestionadas, entre otras, ¿no? Ya en base a la fecha de declaración, que está justo entre los últimos días de marzo y primeros de abril, una vez que la empresa haya hecho su declaración, tiene pues 30 días posteriores para poder realizar el pago de las utilidades, ¿no? Ese es el plazo máximo, 30 días. Si ustedes conocen a un ex trabajador o son parte de una organización, saber que las empresas no están obligadas a dar aviso a los trabajadores a través de notas en el periódico de que van a repartir las utilidades a los extrabajadores. Sin embargo, para efectos tributarios y para efectos de deducción del gasto, sí es necesario contar con ese aviso, porque eso da pues la evidencia de que la empresa efectivamente ha buscado realizar el pago, ¿no? Y que el monto no solo es un monto, digamos, devengado, sino que hay la intención de percepción, es decir, ¿no?, que es el ex trabajador, ¿no? Entonces, se tienen problemas de ese estilo. Y entonces vamos a conversar ya acerca de los beneficios sociales
En el caso de las vacaciones, estas están reguladas en el Decreto Legislativo 713 y en el Decreto Supremo 012-92-TR. Ojo aquí, cuando se trate de cálculos, sean vacaciones, gratificaciones o CTS, todas tienen una normativa específica, tanto una norma como principal como su reglamento, ¿no? Y entonces, ante cualquier duda, salvo alguna casuística específica que pueda haber traído a colación la SUNAFIL o el Poder Judicial, realmente los invito a revisar la normativa. Ahí están las reglas de manera clara y es importante de tener presente estas normas, ¿no? Gracias, Gabriel, por tu pregunta. En caso no se le haya pagado a un ex trabajador el monto de utilidades, ¿SUNAFIL puede multar si el ex trabajador no se apersonó a cobrar? Ok, en el caso de un ex trabajador, lo que tendría que probar el ex trabajador es que te ha requerido el pago y no has cumplido con este. Y solo a partir de ahí, pues, podría entenderse que hay una situación de incumplimiento. De otro modo, como mencionaba, no estás obligado a hacer un anuncio a ex trabajadores. Sin embargo, a partir de tu pregunta, podemos observar también que el aviso en los periódicos, por ejemplo, donde se diga que en tal fecha ya se va a pagar a los ex trabajadores, no solo sirve para efectos tributarios, sino que también se puede inferir que también nos da evidencia de que estamos pues dispuestos al pago como empresa. Y puede servir de prueba de evidencia ante autoridades como SUNAFIL o el Poder Judicial, ¿no? Pero sí, lo cierto es que no existe la obligación. El trabajador tendría que demostrar que requirió el pago y no se cumplió con este, ¿no? Y por último, también tener presente que en los procedimientos ante SUNAFIL, importantísimo, si eres parte de requerimientos de información y llega el momento en el cual detecta la SUNAFIL que tienes infracciones y te envía una medida de requerimiento, esta te da la oportunidad de poder subsanar aquello que la SUNAFIL considera que vienes incumpliendo. Si pensamos en tu caso de utilidades, seguramente te dará la oportunidad de cancelarlas. De tal manera que, haciendo el pago, entregándole la hoja de liquidación de utilidades, ¿no? Con esta constancia de depósito y haciendo el registro en planilla, pues podrás acreditar válidamente que cumpliste, subsanaste, y la SUNAFIL no te va a multar. Pero si dejas transcurrir el procedimiento, ¿no? Y no subsanas en la oportunidad de esta medida de requerimiento, pues seguramente sí, no solo vas a tener que pagar las utilidades, sino también vas a tener que pagar, pues, la multa ante SUNAFIL, ¿no? Ojo con eso, tal vez si subsanes más adelante con alguna reducción del monto de la multa por la infracción de no pago de utilidades y no entrega de hoja de liquidación de utilidades, pero, ¿no? Ya les dejo ese tip también, que la mejor oportunidad para cumplir es la medida de requerimiento en el plazo que te otorga. Salvo que, claro, consideres que es un criterio el cual puedes discutir, ¿no? Para el cual tienes pruebas y puedas discutir el concepto. Y entonces estábamos conversando sobre las vacaciones y les contaba que esta es la normativa que regula el asunto y se establece pues que por cada año completo de servicios uno tiene derecho a 30 días calendario, ¿no? Para descansar. Ojo, en el caso de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que no son régimen general, solo son de 15 días. Y en el caso del contrato a tiempo parcial, se ha establecido que deben ser no menos de 6 días. Hay empresas que para los trabajadores a contrato a tiempo parcial les dan 15, 30 días. Eso ya es una discrecionalidad de la empresa. Pero aquí les dejo otro tip, ¿no? Existen muchos casos en los cuales las empresas voluntariamente deciden otorgar beneficios mayores a los que la ley te obliga. Si tú tienes un trabajador de micro y pequeña empresa al cual le vienes otorgando 30 días de vacaciones y ya cumplió más de 2 años con ese beneficio bajo esas características, has generado una obligatoriedad, una costumbre a favor del trabajador y de que perciba ese beneficio de vacaciones
a razón de 30 días y no 15 días que son lo que la ley le establece, ¿no? Y eso te obliga a que si tienes futuros nuevos trabajadores, tengas que hacer también el pago de este concepto de vacaciones a razón de 30 días. Pongo ¿no? en evidencia esto porque existen muchos casos, sobre todo en los de empresas micro y pequeñas, que se pagan los beneficios sociales por más que no corresponden, ¿no? Y que pertenecen al régimen general. No todos, pero sí, por ejemplo, vacaciones no les dan 15, sino les dan 30 días, ¿no? Y luego, pues, se genera esta complicación, ¿no? Y no olvidemos que las micro y pequeñas empresas justamente tienen, pues, el beneficio de otorgar beneficios sociales recortados durante un plazo, durante el tiempo que no tengan ventas mayores a las establecidas en la ley para cada una de ellas, y luego inclusive tienen un periodo de gracia, ¿no? Pero eso depende, claro está, de la gestión de la empresa y de que pues en el tiempo no otorgue beneficios mayores que al final pues no le permitan como empresa facilitarse de estos beneficios, ¿no? Que pues, le traen mayor rédito, mayor rentabilidad. Y como les contaba, en el caso de las vacaciones, es necesario que el trabajador tenga un año de servicios a favor de un mismo empleador. Obviamente que si el trabajador no llega a completar el año de servicios, pues tendrá derecho a la vacación trunca, que significa que el trabajador va a poder percibir una remuneración vacacional por el tiempo que haya cumplido en la empresa sin que necesariamente haya llegado al año de servicios, ¿no? Pero lo regular es que, por ejemplo, si yo formo parte de una organización desde enero del 2023 y trabajo hasta el 31 de diciembre del 2023, por ese año de servicios, a partir del 1 de enero del 2024, podré gozar de 30 días de vacaciones hasta el 31 de diciembre del 2024. Le estoy explicando con años calendarios para que sea mucho más fácil, pero realmente, claro, las fechas de inicio en el trabajo no necesariamente son en esos plazos, ¿no? Uno entra pues el 1 de marzo, el 15 de agosto, pero con años calendarios, para que nos sea mucho más digerible, pues tengan presente que por cada año de servicios completo que uno realiza, en el ejemplo, trabajar todo el 2023, nos genera que a partir del 1 de enero del 2024 yo pueda solicitar, yo pueda ya decir que tengo derecho a gozar de 30 días de descanso vacacional, para los cuales me van a pagar una remuneración. Entonces, en este caso, ojo, recordar también, vamos a entrar más adelante al cálculo, pero recordar también que esta decisión de cuándo voy a salir de vacaciones, si bien yo la puedo solicitar, inclusive puedo solicitar fraccionamiento, ¿no? Pero queda al criterio de mi empleador el otorgarme o no estas vacaciones en los plazos que yo solicito, ¿no? ¿Qué otros requisitos se necesitan? Además, para las vacaciones hay que cumplir un récord vacacional, es decir, que en función a la jornada que tú cumplas, si trabajas 6 o 5 días a la semana, o jornadas de 3 o 4, habrá que ver cuántos días de ese año has realizado la hora efectiva. Si, por ejemplo, laboras 6 días a la semana, pues por lo menos debes haber laborado en ese año 260 días. Les cuento que tengo algunos clientes los cuales no hacen una revisión del récord vacacional. Y entonces pagan vacaciones a los trabajadores que no han cumplido con este requisito. ¿Y por qué es eso importante? Porque existen, por ejemplo, trabajadores, ¿no? Los cuales, por licencias sin goce de haber, ¿no? Han estado fuera de la oficina durante tiempos muy largos o han tenido etapas de subsidio que pues exceden los 60 días que sí pueden ser computables para las vacaciones. Y entonces, imagínate una persona que estuvo todo el año
del subsidio, ¿no? Y entonces le pagan vacaciones. Sin embargo, si vemos la regla que está aquí, si esta persona laboraba 6 días a la semana y estuvo todo el año de descanso médico, quiere decir que no llegó a los 260 días, porque la norma solo ha establecido que cuando estás enfermo de descanso médico, pueden computarse 60 días como parte del récord vacacional, de estos días que son parte de los 260. Pero los días adicionales ya no, con lo cual si el trabajador finalmente estuvo de subsidio por incapacidad para el trabajo todo el año, pues sin duda no le correspondería las vacaciones, ya que no cumpliría con el récord vacacional. Importante entonces tener presente este requisito del récord vacacional, ¿no? Como les comentaba, hay empresas que no hacen un filtro de este requisito y luego pues se dan con muchas sorpresas. Para efectos de la norma, recordarles que estos días de récord vacacional que uno debe cumplir en el año son las jornadas mínimas de 4 horas, las jornadas cumplidas en días de descanso, las horas de sobretiempo en número de 4 horas o más en un día, ¿no? Las inasistencias por enfermedad, accidente, pero que no superen los 60 días al año, el descanso previo y posterior al parto, las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual, convenio colectivo o decisión del empleador, el periodo vacacional correspondiente al año anterior y los días de huelga. Pensemos que un trabajador tiene inasistencias injustificadas, ¿no? Que son excesivas y sumadas, vemos que si no cumple ese requisito, pues no tendrá derecho a las vacaciones. Y la remuneración vacacional es equivalente a la que hubiera percibido el trabajador habitualmente en caso de continuar laborando. Su abono se hace al inicio del descanso y debe registrarse sin duda como cualquier otro concepto en la planilla y en la boleta. Pero ojo, pensemos que un trabajador ha ingresado en el año 2020. ¿No? Y este trabajador que ingresa en el 2020, labora hasta el día de hoy en la organización, ingresó el 1 de enero del 2020 y ha conversado con el área de recursos humanos para indicarle que quiere que le paguen, pues, sus remuneraciones vacacionales, sin duda que le otorguen los descansos y que además le paguen la indemnización vacacional. Veamos entonces que, de acuerdo a la ley, efectivamente, este derecho existe, el de indemnización vacacional, y se paga, de acuerdo al artículo 23 del Decreto Legislativo 713, a aquellos trabajadores que no hubiesen tomado el descanso vacacional y no les han pagado, por tanto, su remuneración vacacional en el año siguiente al que se adquirió el derecho. Para el ejemplo que les estoy contando, si un trabajador ingresó el 1 de enero del 2020 y trabajó todo el 2020 y trabaja hasta el día de hoy, se entiende que por el periodo 2020, por ese año, tiene 30 días de vacaciones que debió gozar en el 2021. Con lo cual, esa remuneración vacacional del 2020 debe ser pagada además con una indemnización vacacional. No solo le voy a pagar la remuneración vacacional, no solo tiene derecho a descansar, a salir 30 días de vacaciones por ese periodo de hoy en adelante, sino que además también le voy a tener que pagar la indemnización vacacional, que es el equivalente a la remuneración vacacional. Si se quiere ver así, son 2 remuneraciones vacacionales. Y se dice triple vacacional porque se cuenta también el sueldo que le pagaron por el trabajo que estaba realizando. Gracias, Gabriel, por tu consulta. Comentarles que cualquier pago de beneficios sociales, remuneraciones, cualquier ingreso, primero,
tiene que ser registrado en la planilla y traducirse en la boleta. Si es un beneficio social como la CTS, pues debe tener además un cálculo adicional en un documento que se llama hoja de liquidación de CTS. Y en el caso de las utilidades, una hoja de liquidación de CTS. Y partiendo de esa premisa que los cálculos están formalizados, de acuerdo a lo que te pide la ley, los pagos también lo exige la ley, lo vamos a ver más adelante, tienen que hacerse a través de un medio bancario. Actualmente, la obligatoriedad es de que los pagos se realicen a través de un medio bancario. He tenido clientes, lamentablemente, con mucha pena, que por un tema de confianza, de rapidez, de agilidad en la gestión, por la pandemia, han hecho pagos, inclusive importantes, de beneficios sociales a sus trabajadores, y estos trabajadores luego han hecho reclamos ante SUNAFIL, indicando que no les habían cancelado el concepto. Por más que la empresa tuvo la boleta de pago firmada por el trabajador, la SUNAFIL ha considerado que la empresa no contaba con un medio efectivo para acreditar ese pago, porque obviamente no tenía la constancia de depósito. El pago lo hizo en la mano del trabajador. Y tampoco le hizo firmar ni siquiera un recibito que dijera, pues te pagué X soles por concepto de gratificación de diciembre de 2022, ¿no? Y entonces, imagínense, en algunos casos, clientes que han llegado a mí muy tarde, pues ya tenían medidas de requerimiento que no habían cumplido. O sea, la última oportunidad de subsanar no la habían hecho, con lo cual, si bien han subsanado, pues no se han podido librar de la multa, ¿no? En algunos casos ni siquiera de la multa en un porcentaje, ¿no? Porque el procedimiento ya estaba muy avanzado, ¿no? Porque también hay, si subsanas luego de la medida de requerimiento, hay también posibilidades de reducción al 30, al 50, pero bueno, no eran esas las etapas y entonces complicado, ¿no? Importante entonces que todo pago sea bancarizado. Más adelante les tengo una diapositiva también donde está el detalle de la normativa para que lo puedan ver, que los pagos, todos los pagos deben ser bancarizados. Gracias, Gabriel, por tu pregunta. Gracias, Daniela, por tu consulta. Claro, son 3 pagos, digamos, en el lenguaje coloquial, ¿no? Justamente es la triple vacacional. Le pago por la remuneración por el trabajo realizado, por el descanso que tenía que gozar, pero al final, o sea, lo adquirió y no lo gozó, y finalmente por la remuneración, perdón, la indemnización. Pero ojo, ¿no? Ojo, Daniela, recordar que es muy probable que si el trabajador estuvo elaborando, ya le pagaste la remuneración por el trabajo realizado. En el 2020, el trabajador realizó sus labores durante todo el año. O sea, y en el 2022 también, perdón, 2021 también, con lo cual, pues, ya le pagaste, digamos, no has dejado de pagar el trabajo realizado. Solo te quedaría pendiente para el caso que estamos viendo de este trabajador que ingresó el 1 de enero del 2021, perdón, del 2020, pagarle por ese periodo 2020, pues el descanso vacacional, la remuneración vacacional, y la indemnización vacacional, ¿no? Porque tenemos claro que trabajó durante el 2020, debió haber salido de vacaciones, es decir, descansado 30 días y pagarle su remuneración vacacional en el 2021. Pero no lo hice así, ya estamos 2023, con lo cual, pues, la empresa ya tiene que pagarle estos 2 conceptos. La remuneración vacacional por el descanso y la indemnización vacacional. Se ha dicho, y en muchas empresas se manejaba, como meramente un pago, ¿no? Entonces, imaginemos que en el caso del ejemplo que estamos conversando, al día de hoy se decida cesar al trabajador. Entonces las empresas decían, bueno, le voy a pagar entonces la remuneración vacacional
y la indemnización. Perdón, no cesando, decidiera la empresa regularizar al día de hoy aquello que le debía, ¿no? El trabajador iba a tener vínculo vigente aún, pero la empresa decidía regularizar el tema del pago de vacaciones. Y lo que la empresa hacía era pagar la remuneración vacacional y pagar la indemnización vacacional por el año 2020, ¿no? Por el año 2021, pues también ya transcurrió, también le pagaban su remuneración vacacional y su indemnización vacacional, ¿no? Porque debió ser gozado durante el 2022 y no se hizo. Y por el periodo 2022, el trabajador labora todo el año y pues tiene a partir de este 1 de enero del 2023 el derecho a gozar hasta diciembre del 2023, porque va a continuar trabajando, de esos 30 días vacaciones, ¿no? Salvo que fuese cesado más adelante, ¿no? En agosto, pensemos 2023, y ahí sí tenemos que pagarle el trunco, ¿no? La remuneración vacacional trunca. Pero pensemos que ese trabajador va a continuar laborando. Ojo, no basta, si el trabajador no va a cesar, sino que va a continuar laborando y decides regularizar estos conceptos, no basta con que pagues la remuneración vacacional y la indemnización vacacional. El trabajador sigue teniendo el derecho a descansar, ¿ok? Y esto lo ha establecido ya la Corte Suprema, la Corte Superior lo ha confirmado, ¿no? Con lo cual es importante no perder de vista esto, porque en muchos casos, a veces las empresas, motivadas por una inspección de SUNAFIL, deciden regularizar, ¿no? Todos los temas de vacaciones, pero ojo, no perder de vista que el descanso no se pierde, ¿no? O sea, no basta con pagar la remuneración vacacional y la indemnización, sino que se necesita de también otorgar el descanso, por más que ya haya transcurrido el plazo en el cual el trabajador debió gozar de ese descanso, ¿no? Para el ejemplo que veníamos conversando, el trabajador, pues, hablamos de periodos 2020-2021 que debieron gozarse vacaciones, gozarse el descanso en el 2021 y 2022, pero no se ha hecho, ¿no? Ojo, esta indemnización vacacional no está sujeto a aporte o retención, y también se ha establecido que no le corresponde a gerentes o representantes que decidieron no hacer uso de su descanso vacacional. Aquí, para este concepto, gracias Arturo por tu pregunta. Nos dices, ¿este descanso se considera con goce de haberes? Lo que pagas como remuneración es la remuneración vacacional. Y en la boleta sale así registrado, ¿no? No te pagan una remuneración por el trabajo realizado porque no estás trabajando. Lo que te pagan es una remuneración vacacional. Efectivamente, ¿no? El que se da el adicional al pago de la indemnización es la remuneración vacacional. Gracias, Jennifer. Nos consulta, ¿y qué pasa cuando el trabajador sigue laborando, pero a tiempo parcial y ya no a tiempo completo? Claro, en ese caso habrá que pues revisar cuál es su jornada, ¿no? Y si supera las 4 horas diarias, ¿no? No porque sea trabajador a tiempo parcial, necesariamente va a realizar menos de 4 horas diarias, ¿no? Pudiese ser que realice menos de 4 horas, más de 4 horas diarias, pero menos de 24 horas semanales. Y en función a eso, sí le correspondería el pago de vacaciones, pero sin duda ya en función a la jornada, ¿no? Allí, para el caso del trabajador a tiempo parcial, la jornada pasaría a determinarle una remuneración vacacional y descanso vacacional solo por 6 días, ¿no? Bajo una óptica, digamos, totalmente formal, ¿no? Legal, podríamos entender que ya ha adquirido un derecho a las vacaciones por 30 días. Y yo particularmente, si es que un cliente me hace esta consulta,
no le propondría, no le recomendaría hacer el cambio de 30 días vacaciones a 6 días, ¿no? Es una posición muy arriesgada, que si bien tiene, digamos, asidero en lo que está ocurriendo, porque un trabajador pasa de jornada completa a jornada parcial, pero realmente ya tiene el trabajador un derecho adquirido. Y como sabemos, para los trabajadores siempre existe, pues, esta consideración, ¿no? Esta, digamos, regulación a favor. Con lo cual, para ese ejemplo, yo particularmente opino que debería otorgarse los 30 días de vacaciones, ¿no? Diferente es el caso de un trabajador que recién ingresa como jornada a tiempo parcial y efectivamente pues tiene jornadas menores a 4 horas diarias o 24 horas semanales. Les contaba entonces sobre el tema de la indemnización vacacional. Perdón, no sé si se me quedó una pregunta. Ok, no, creo que estamos al día con las preguntas. Ya. Les contaba entonces que para el caso de la indemnización vacacional, esta dice la norma que no corresponde a gerentes o representantes que decidieron no hacer uso del descanso vacacional. Pero ojo aquí, ¿no? La jurisprudencia también ya se ha pronunciado al respecto y tiene que existir la potestad de estos gerentes o representantes de no hacer uso del descanso vacacional. No se va a tratar de cualquier trabajador. Inclusive, pudiendo ser un gerente o un representante, puede que tenga que solicitar una autorización. Con lo cual, en esos casos, para el ejemplo que estábamos conversando del trabajador que ingresa el 1 de enero del 2020, si no goza de sus vacaciones en el 2021, pues sin duda tendrá igualmente, en la medida que no decida cuándo hacer uso de su descanso vacacional, sino que pide autorización, tendrá que pagársele la indemnización vacacional. Ojo con esto, ¿no? No basta ser gerente o representante para decir, bueno, es que no saliste de vacaciones. No, si es que pedí autorización, si no se trataba de una mera coordinación, pues entonces si no sale oportunamente al año siguiente que adquiere el derecho, sí le va a corresponder el pago de la indemnización vacacional. Gracias, María. Nos dice, si hay un lapso de 2 años fuera de la empresa entre que fue tiempo completo y ahora ingresa a tiempo parcial. Claro, es una buena pregunta. Gracias, María. De hecho, ahí, por ejemplo, se trataría de un reingreso, ¿no? De un trabajador, digamos, para el cual ya no habría solución de continuidad, particularmente, ¿no? Porque ya han transcurrido 2 años. Pero podríamos pensar que tal vez, si es un plazo menor, pudiese quedar a consideración de un juez o de la autoridad administrativa de que finalmente debe existir continuidad en los beneficios adquiridos, ¿no? Con lo cual, para ya estos asuntos, digamos que hay que hacer un análisis caso por caso y ver también de la mano qué función es la que reingresa a realizar, ¿no? Cómo es que varía el tiempo del servicio, se trata de una nueva posición, es la misma, pues sin duda hay que hacer un análisis más a detalle. Pasemos entonces a un caso ya para ver el tema de los cálculos, ¿no? Tengo aquí el caso de Juan, ya es un caso en el que estamos medianamente familiares, ¿no? Juan labora en la empresa X desde el 20 de marzo del 2020. Percibe una remuneración mensual de 3.000 soles, además de la asignación familiar, ¿no? Que ya hemos visto, ya hemos conversado, es del 10% de la remuneración mínima vital, con lo cual equivale a 102 soles.50. Juan renuncia el 10 de agosto de 2020. Vemos entonces, 10 de agosto del 2022. Vemos entonces que ha trabajado 2 años, 4 meses y 22 días. Y que para computar cuánto le vamos a pagar de vacaciones, debemos calcular la remuneración básica más la asignación familiar, ¿no? Esta remuneración computable va a ser equivalente a 3.102 soles.50. Los periodos vacacionales que están involucrados y para los cuales vamos a determinar los pagos
son el periodo 2020-2021, no olvidemos que ingresa el 20 de marzo del 2020 hasta el 19 de marzo de 2021, tenemos un primer periodo de vacaciones, por el cual debió haber salido a descansar, vacaciones, desde el 20 de marzo del 2021 hasta el 19 de marzo del 2022. Pero no lo hizo mientras el vínculo laboral estaba vigente, ¿no? Con lo cual, pues, el trabajador tiene vencido ese plazo de goce de vacaciones, ¿no? Adquirió el derecho, ya vemos que adquirió el derecho el 19 de marzo del 2021, pero no salió de vacaciones hasta el 20 de marzo del 2022, ¿no? Con lo cual, pues allí tiene derecho a reclamar sus vacaciones, ¿no? Pero no solo la remuneración vacacional, sino también la indemnización vacacional, que es equivalente a una remuneración vacacional, que equivale a 3.102 soles.50. Además, como periodo vacacional, también tenemos el periodo vacacional que estuvo vigente, que era del 2021 al 2022, ¿no? Del 19 de marzo del 2021, perdón, del 20 de marzo del 2021 al 19 de marzo del 2022, el trabajador tenía un periodo vacacional el cual podía haber gozado, pero se interrumpió porque cesó, ¿no? Porque podía haberlo gozado desde el, desde el 19 de marzo, perdón, desde marzo del 2022, ¿no? Desde el 20 de marzo del 2022 hasta, pues, el 2023, ¿no? Pero cesa en el interín y entonces este periodo que estaba vigente de vacaciones, pues no lo pudo gozar. Y luego tenemos el periodo trunco. Y ese periodo trunco, ojo, se computa no solo por meses, sino también por días, ¿no? Y es del 2022 al 2023. Es del 20 de marzo del 2022 hasta el 19 de marzo del 2023. Queda trunco porque, pues, cesa el trabajador, ¿no? Al medio de ese periodo, digamos, estaba buscando computar un año, pero se queda pendiente, ¿no? Y en base a eso tenemos que son 2 años, 4 meses y 22 días por los cuales pagamos vacaciones. Los cálculos que hacemos es por años, la remuneración computable por 2, por los meses hay que calcular la remuneración computable entre 12, ¿no? Y eso multiplicarlo por los meses que nos aplican. Lo dividimos entre 12 para saber el valor mensual, ¿no? 12 meses del año, y a partir de eso lo multiplicamos por el número de meses. Si hubieran sido 2 años, 8 meses y 22 días, pues multiplico 8 por la remuneración computable entre 12. También nos sale un resultado. Y por los días, pues, hacemos la división de la remuneración computable entre los meses del año, que son 12, y entre los días del mes, que son 30. Y esto nos da el factor diario que multiplicamos por el número de días, en este caso 22, ¿no? Y también nos sale un monto total de remuneración vacacional, el cual, pues, sumado a la indemnización vacacional, nos resulta en el total de 10.000 soles 531.27. Como vemos, ¿no? Es importante tener una remuneración computable establecida y en base a esa y al tiempo de servicio, pues podemos hacer los cálculos. Siempre teniendo presente que vamos a multiplicar años, meses y días en función al factor que nos corresponda. Si son años, ya tener presente que el propio sueldo es la base de cálculo para el valor del año. Pero si son meses, hay que hacer la división del valor de la remuneración anual, esta remuneración computable entre 12, y si son por días, hay que dividir entre 12 y entre 30. Y es así como obtenemos el pago. Quiero detenerme a comentarles que en muchos casos hay empresas que
en el transcurso del tiempo no pagan indemnizaciones vacacionales, pero inclusive pagan remuneraciones vacacionales por periodos, digamos, indistintos, ¿no? Pensemos en el caso de estos periodos que les he puesto de ejemplo, no pagan, pensemos que inclusive desde el 2018 se adeuda, ¿no? Con lo cual 2018, 2019, 2019, 2020 serían 2 periodos adicionales que vamos a aumentar este ejemplo y que están vencidos, o sea, les corresponde al trabajador también recibir una indemnización vacacional por esos periodos. Pero la empresa lo que ha hecho en algunos casos es, por ejemplo, imputar que los pagos de remuneraciones, pensemos que sí pagó 2020, 2021, corresponden a periodos más antiguos, ¿no? Pensemos que pagó 2020, 2021 y la remuneración vacacional y el descanso vacacional del 2020, 2021 quiere pues imputarlo al periodo 2018, 2019. Pues, ojo, lo correcto es que cualquier pago de vacaciones sea imputado al periodo más antiguo, ¿no? Con lo cual la empresa estaría incurriendo en una situación correcta. Eso es legal. Al contrario, si la empresa quisiera señalar que en el 2021-22 otorgó 30 días de vacaciones para este periodo 2020-2021 y que tiene periodos, claro, que no han sido pagados del 2018, del 2019, eso sería incorrecto, porque nuevamente los pagos de remuneraciones que se hagan, los descansos y pagos de remuneraciones, se imputan al periodo vacacional más antiguo. Gracias, Gabriel, por tu consulta. ¿El derecho a la indemnización vacacional tiene un plazo de prescripción? Bueno, lo cierto es que cuando uno cesa en el empleo, tiene hasta 4 años posteriores a la fecha de cese para reclamar todo concepto por beneficios sociales, incluido la indemnización vacacional. Vamos a pasar entonces ahora a conversar acerca de las gratificaciones. En el caso de las gratificaciones, nuevamente comentarles, existe una legislación al respecto, que es la Ley 27735 y el Decreto Supremo 005/2002-TR. Ojo, las gratificaciones son pagos que no les corresponden, de acuerdo a ley, a los trabajadores de microempresa o que hayan laborado menos de un mes. Y las gratificaciones se computan del 1 de julio hasta del 1 de enero, aquí hay un error de tipeo de mi parte, es del 1 de enero hasta aquí hay un error de tipeo, ¿ok? Es desde el 1 de junio, del 1 de enero hasta el 30 de junio, y luego del 1 de julio al 31 de diciembre. Ojo con eso, ¿no? Aquí hay un evidente error de tipeo en estos periodos de cómputo. Los periodos de cómputo son del 1 de enero, repito, de cada año hasta el 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre. Y se pagan en la quincena de julio y en la quincena de diciembre. Y la remuneración computable es aquella vigente cuando se perciba el beneficio. Vamos a ver este caso entonces. El cálculo, van a ver, se les va a hacer muy familiar a aquel que se sigue para el pago de vacaciones, pero claro, considerando que en este caso el periodo computable es de 6 meses, ¿no? De enero a junio y de julio a diciembre. Nuevamente insisto,
En la lámina previa hay un error de tipeo de mi parte en el periodo computable. El periodo computable es del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre. En el ejemplo que les quiero poner, este trabajador laboró desde el 1 de enero del 2023 y percibe una remuneración de 1.500 soles y ha cesado el día de hoy, ¿no? Es decir, ha trabajado 2 meses y 7 días. Esta gratificación que le vamos a pagar es una gratificación trunca, ¿no? Porque sin duda no ha trabajado los 6 meses. Y entonces vamos a ver que la remuneración computable es de 1.500 soles y lo vamos a hacer en proporción a 2 meses, ¿no? Como vemos, lo que tenemos que hacer es dividir esta remuneración entre el número de meses del periodo, en este caso son 6, y multiplicarlo por los meses laborados. Vemos entonces que el resultado es de 500 soles, ¿no? Dividimos la remuneración entre el número de meses del periodo, porque no han laborado todo el periodo, y lo multiplicamos únicamente pues, por los meses que se ha laborado, que son 2. Además, en la actualidad hay que adicionar la bonificación extraordinaria del 9%, ¿no? El cual equivale a 45 soles, el 9% del resultado anterior, que nos da un total de 545 soles. Y ya para la CTS, ¿no? Finalizando esta sesión, quiero contarles que a través del Decreto Supremo 001-97-TR se establece el pago de este concepto, que no le corresponde a los trabajadores de microempresa ni tampoco a los trabajadores a tiempo parcial. En el ejemplo que les voy a colocar, hay que tener presente que el trabajador ingresa a laborar el 1 de mayo del 2022 y percibe un sueldo de 3.000 soles mensuales. Y además de ello, percibe una gratificación de julio de 1.000 soles, ¿no? Esta gratificación, ojo, no fue completa a su sueldo, ya que como vemos, recién ingresó en mayo, con lo cual le correspondió pues un proporcional de la gratificación, ¿no? No el íntegro de la gratificación. Y entonces, si queremos calcularle la CTS de noviembre de 2022, pues habrá que computar desde mayo a octubre, y esto se paga en quincena de noviembre. Y lo que hay que calcular es, pues, la remuneración sumada a un sexto de la gratificación. Esa es la remuneración computable, la cual se va a calcular para un tiempo de 6 meses. Pensemos que en este caso, pues, se ha logrado el cómputo de los 6 meses, ¿no? Y entonces, pues, hay que hacer una división entre los 360 días del año y multiplicar por 180, ¿no? Para tener el equivalente a los 6 meses de CTS, ¿no? La CTS en más menos es al año percibida en 2 oportunidades, en mayo y en noviembre, ¿no? Porque los periodos computables son de noviembre a abril, que se paga en mayo, y de mayo a octubre, que se paga en noviembre. Y esos 2 periodos semestrales equivalen en total a una remuneración. Por eso es que vemos aquí que para determinar el periodo semestral, lo que se hace es, pues, dividir entre 360, que es el año, por el número de días del periodo, que son 180, ¿no? Similar cálculo nos arroja si es que dividimos entre 12 por 6, ¿no? Pero siempre considerando que habrá que descontar a razón de un treintavo si es que existen días de inasistencia. Ya para terminar, quiero comentarles que en el decreto legislativo
1499, es un decreto legislativo de mayo 2020, se ha establecido la obligatoriedad de los pagos en el sistema financiero. Y ojo, si no se hace así, que era algo que estábamos conversando hace un momento, se presume como no realizado, salvo prueba en contrario, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto, porque las evidencias en temas legales, laborales, siempre van a ser relevantes, ¿no? No se olviden que es importante formalizar. Ya como últimos consejos, quiero comentarles que en el caso de los cambios en las remuneraciones, siempre recordar que si vamos a regular nuevos beneficios, vamos a hacer aumentos por ascensos, vamos a reducir remuneraciones o vamos a modificar beneficios existentes, recordar, existen conceptos que son remunerativos o no. Si quiero hacer descuentos, existen aquellos que están por ley, los cuales no voy a tener ningún problema, pero existen aquellos que son voluntarios y necesitan autorización expresa. Y entonces, con estas consideraciones, recordar que todo esto puede afectar el cálculo de beneficios sociales. Por eso es tan importante que diseñemos legalmente y acompañemos a nuestras áreas de recursos humanos, de compensaciones, en aquello que vamos a pagar, ¿no? Dando la perspectiva legal, identificando claramente cuál es la formalidad que se necesita, si es un convenio o basta con una carta, porque en el convenio se necesitará el acuerdo, la aceptación del trabajador, como pasa, por ejemplo, en la reducción de remuneraciones, pero en el caso de las formalidades para una comunicación, ¿no?, del pago de un nuevo concepto, pues bastará el envío de una carta. Y sin duda, muy importante, y se los recomiendo, es que puedan comunicar también a los trabajadores qué es lo que se está haciendo. No basta con entregar al trabajador la carta, que firme el acuerdo, que nos entregue un cargo de entrega de la carta, sino que es importante que comuniquen al trabajador y puedan sensibilizar al trabajador en aquello que estamos haciendo en un asunto tan importante como la remuneración. Ya en lo que respecta al cese y sobre los beneficios sociales, que era un poco lo que veníamos conversando, recordar que la liquidación de beneficios sociales va a consolidar todos los cálculos que hagamos al momento del cese, los beneficios sociales truncos. Y particularmente en el caso de la CTS, recordar que este debe ser depositado en el banco, ¿no? Este concepto, por más que esté liquidado en la liquidación de beneficios sociales, hay que depositarlo al banco, y todo esto debe ser pagado y depositado al banco dentro de las 48 horas, ¿no? Porque, bueno, estas pruebas nos sirven para ser conservadas, ¿no?, dentro de los 4 años siguientes del cese, ¿no? Yo les recomiendo que inclusive, pues, manejen plazos mayores, ¿no? Los plazos de los trabajadores son de 4 años para reclamar desde el cese, en el caso del Poder Judicial, y 4 años desde que ocurre un evento en el caso de la SUNAFIL. Sin embargo, esto puede prolongarse en el tiempo si es que hablamos, por ejemplo, de reclamos por daños, ¿no? Y entonces, pues, recordar que todo documento que tengamos como cargo, ¿no?, una vez que diseñemos, que paguemos y generemos las formalidades correctas, sean convenios, cartas, acuerdos, todos los documentos que debemos conservar, pues, tengan las firmas completas, tanto de la empresa como del trabajador, y con eso podamos conservar evidencias y relacionarnos correctamente ante las autoridades cuando tengamos procedimientos de fiscalización ante SUNAFIL o tengamos juicios ante el Poder Judicial. Sin duda, un diseño legal parte, pues, de que podamos, ¿no?, ya como último tip, les digo, parte de que podamos, sin duda, gestionar adecuadamente las remuneraciones, otorgando nuestra perspectiva legal, pero además también asegurándonos de que el pago se cumpla correctamente. A veces existen documentos adicionales a la propia ley que manejamos al interno, ¿no? Cartas que generamos, acuerdos, los cuales formalizados también deben ser cumplidos de manera complementaria, sobre todo si nos hemos obligado como empresa a ello. Y sin duda, pues, conservar las pruebas de los documentos que manejamos para gestionar las remuneraciones
nos da un mejor posicionamiento ante las autoridades. No olvidar al final que las auditorías no solo tienen que estar pensadas para cuando vamos a vender una empresa, o en todo caso cuando queremos como empresa acceder a un financiamiento, también como áreas internas o como áreas de asesoría externa, podemos auditar los pagos y cómo se vienen realizando, ya que así se evita pues que los pagos indebidos o incorrectos se puedan prolongar en el tiempo, ¿no? Y luego inclusive podamos generar contingencias para la propia empresa, ya que nos podrían venir reclamos ante SUNAFIL o ante el Poder Judicial por conceptos que no venimos cancelando adecuadamente. Ya estamos más allá de los minutos de la sesión. Me comentan, por favor, del equipo de B-Lawyer si es que podemos recibir preguntas o ya pasamos al término de la sesión. Sí, doctora, al parecer ya todas las preguntas que han formulado los participantes a través del chat han sido absueltas y con ello ya estaríamos finalizando nuestra primera sesión del día de hoy, estimada doctora. Muchísimas gracias. Genial, encantada de haber compartido con ustedes. Recordarles nuevamente, como parte de las conclusiones de esta sesión, que los cálculos, de hecho, como fórmulas de cálculo, están claramente establecidas, pero sí es importante que nosotros como asesores legales podamos ir un poco más allá y determinar qué conceptos son remunerativos o no, y en base a ello, pues, que estas fórmulas de cálculo puedan ser aplicadas correctamente para cuando queramos liquidar beneficios sociales, ¿no? Y así no traer contingencias a colación más adelante para las organizaciones a las que pertenecemos o a las que asesoramos. Gracias.